día para todos ustedes. Bienvenidos sean a esta edición de día viernes de Córdoba Noticias. ¿Cómo estás, Emma? Muy bien, Belu, feliz porque ya llegó el viernes y sobre todo porque está fresquito, hermoso. Temperaturas de invierno tenemos. Eso en realidad depende para aquellos que busquen un fin de semana de invierno, porque hay algunos que tenían pensado por ahí recorrer las sierras y está complicado. Se vienen tormentas, está frío. Pero me va a decir que con este cielo totalmente nublado, ir al Camino del Cuadrado a tomar unos mates, por ejemplo. A menos que lo cierren por tormentas. O por niebla. Bueno, algunas de las cuestiones a tener en cuenta, pero sí, fresquito, arrancamos la jornada. Uno pensaba que íbamos a tener unos 17, 18 grados, alrededor de las 11, 12, pero finalmente el cielo a las 9 de la mañana se encapotó. Así que ténganlo en cuenta a la hora de circular. Tenemos mucha información para contarles el día de hoy. Vamos a estar hablando de esta polémica que se ha generado a principios de esta semana sobre la división del Senado y la nueva conformación del Consejo de la Magistratura. En medio hay una denuncia de Luis Juez hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por abuso de poder. Vamos a estar desarrollando con un especialista cómo influye esto en la institucionalidad. Bueno, también qué pasará con Raponi, ¿no? Hoy se conocerá finalmente la sentencia del juicio. Sus abogados, entre los abogados de la víctima, Carlos Nagy, pide 12 años. Bueno, en el transcurso de este mediodía y de la tarde se va a conocer finalmente si serán 12 o si serán entre 6 y 8 años, como lo pedía el fiscal. Vamos a estar hablando también acerca de la canasta básica. Sí. ¿Cuánto necesitó una familia en marzo para no ser pobre y cuánto necesitó para no ser indigente? Muy bien, bueno, repasamos los datos del tiempo, si te parece bien, Belu, para ver cómo... Nos asomamos, por favor, a la ciudad. Bueno. 15 grados nada más, 19% de humedad, lo cual tiene que ver porque está muy fresca la jornada, pero eso no significa que no se vengan las tormentas. A la tarde entre el auto. Ante la duda entre el auto, tómese un taxi, un remis, para tener cuidado con las piedras, con el granizo si cae a horas de la tarde. Fresquita para una camperita, no sé si una campera liviana ni un suéter liviano, sí está como para ponerse alguito más, porque la temperatura en horas de la tarde va a tender a bajar, así que y además el viento, así que téngalo en cuenta para salir de su casa bien abrigado. Ponemos primera en esta edición de Córdoba Noticias y lo hacemos a través de los títulos. El peronismo quiere a Alejandra Vigo como intendente. En una entrevista realizada en Jornada Política por Canal C, el actual secretario municipal de Políticas Sociales, Raúl Lacaba, confirmó que el peronismo de Córdoba Capital ve con buenos ojos que Alejandra Vigo sea la candidata a intendente por Hacemos por Córdoba. El funcionario también confirmó que Vigo es una de las dirigentes que mejor imagen positiva tiene y que eso habría motivado la decisión. La UTA anunció un paro de corta, media y larga distancia. Choferes nucleados en la Unión de Tranviarios del Automotor lanzaron un paro por 48 horas para el martes 26 y miércoles 27 de abril. Esta medida afectará la prestación del servicio de transporte urbano de la ciudad y también de corta y media distancia del interior del país. El reclamo se efectúa para solicitar un aumento paritario acorde con la inflación. Los empleados bancarios anunciaron un paro. La asociación bancaria, el sindicato encabezado por el diputado del Frente de Todos, Sergio Palazzo, anunció un paro nacional para el 28 de abril. La asociación reclama mejoras salariales y la regulación de la ley de teletrabajo en rechazo a la oferta presentada por la banca pública y privada en la mesa de negociación salarial del miércoles. En marzo, una familia necesitó 90.000 pesos para no caer en la pobreza. En la tarde del jueves, el INDEC publicó su informe sobre las variaciones de las canastas básicas. La alimentaria, que define el límite de la indigencia, tuvo una suba del 6,5%, mientras que la básica total aumentó un 7%. Una familia de 4 integrantes necesitó por arriba de los 89.690 pesos para superar el umbral de la pobreza. Finaliza el juicio contra Sergio Raponi por la explosión en Alta Córdoba. El juicio se realiza en la Cámara Cuarta del Crimen y la última audiencia inicia al mediodía.
El fiscal Raúl Walda pidió 6 años y medio de prisión por estrago doloso doblemente calificado. Desde la querella, el abogado Carlos Nagy, que representa a varias familias afectadas, entre ellas a la de la única víctima, anticipó que pedirá la pena de 12 años de prisión efectiva para Raponi. Abrió la inscripción para el cobro del bono de 18.000 pesos. Quienes quieran anotarse podrán hacerlo a través de la página web del organismo desde Mi ANSES con quill y clave de seguridad social y tendrán tiempo hasta el 7 de mayo inclusive. Para ello deberán tener los datos actualizados. Recordamos que en la primera jornada de inscripción se registraron algunos inconvenientes al momento de ingresar a la página web. Bueno, una gran polémica se ha desatado a lo largo de esta semana en torno a la nueva conformación del Consejo de la Magistratura y esta jugada que parece ser una estrategia por parte de Cristina Fernández de Kirchner de dividir justamente el partido, el Frente de Todos, que forma parte del Senado, lo ha dividido en dos para aparentemente ganar un lugar más en el Consejo de la Magistratura al pasar a ser la segunda minoría, dejando afuera entonces a Luis Juez, quien representaba antes de esta división del Senado a la segunda minoría. ¿Qué ha hecho Luis Juez? Ha presentado una denuncia en contra de la vicepresidenta por abuso de poder. Vamos a estar analizando entonces si peligra la institucionalidad en Argentina y quién mejor para consultarle sobre este tema que el doctor Antonio María Hernández, a quien ya tenemos en línea. ¿Cómo está, doctor? Belén y Emanuel los saludan desde Córdoba Noticias. Hola, qué gusto de saludarlos, un gran placer. El gusto es para nosotros, doctor. Bueno, primero consultarle para contextualizar a la gente en qué contexto se da esta jugada, esta especie de estrategia que ha llevado a cabo Cristina Fernández y en qué la beneficia. A mí me parece que lo primero que hay que explicarle a la ciudadanía es en qué consiste el Consejo de la Magistratura. Para eso hay que tener presente lo siguiente. En la anterior Constitución, la histórica, sancionada en 1853, la designación de jueces era por el presidente con acuerdo del Senado. Es decir, había una enorme influencia de la política. Y para la remoción de jueces ocurría lo mismo. El procedimiento era el juicio político, donde acusaba la Cámara de Diputados y juzgaba el Senado. Para impedir tanta presencia de la política en la justicia, se incorporó en la gran reforma constitucional de 1994 el Consejo de la Magistratura. ¿Cuáles son sus funciones? En primer lugar, hacer concursos de antecedentes y oposición para lograr la mejor calidad de jueces que van al final a una terna por el orden de antecedentes, dentro de la cual el presidente elige un candidato y lo manda para su aprobación por el Senado. En segundo lugar, con respecto al procedimiento de los temas disciplinarios y de la remoción de los jueces, acá el Consejo de la Magistratura puede llegar a suspender a un juez y se lo sujeta a un juicio ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Además, se le otorgan al Consejo de la Magistratura las facultades reglamentarias de la Administración de Justicia y también las vinculadas a la administración financiera del Poder Judicial. ¿Qué fue lo que ocurrió en la Convención Constituyente? El objetivo era muy claro y para asegurar esta despolitización de la justicia, el Consejo tenía que ser integrado por 4 estamentos: jueces, abogados, representantes de la soberanía popular, esencialmente del Congreso, y además un representante de los académicos. Pero como no nos pudimos poner de acuerdo sobre el número de integrantes del Consejo, eso quedó diferido
a las leyes reglamentarias. La primera ley reglamentaria fue sancionada en 1997 y se llegó a 20 miembros para alcanzar ese equilibrio. Pero ¿qué ocurrió? En el 2006, por iniciativa de Fernández de Kirchner, se redujo el número de 20 a 13, dándole un predominio al sector político. Inmediatamente fue acusada la inconstitucionalidad de esta ley por parte de las dos Academias Nacionales de Derecho de Buenos Aires y de Córdoba. Y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires planteó una inconstitucionalidad que 15 años después sería así declarada por la Corte Suprema de Justicia en el fallo de diciembre de 2021. ¿Qué dijo ese fallo? Que en 120 días el Congreso podía dictar una nueva ley de acuerdo a lo establecido en el artículo 114 de la Constitución Nacional. Pero además de eso, había que, si eso no se lograba, volver a la integración de 20 miembros, para lo cual había que elegir 7 nuevos miembros sobre los 13 actuales. Sí. Fueron elegidos por los abogados 2 abogadas, por las juezas una nueva jueza, por los académicos una nueva académica, respecto a cuestiones de género, por eso fueron 4 mujeres, y asumió la presidencia del Consejo, como lo decía esa ley de 1997, el presidente de la Corte, el doctor Rosati. Entonces, ¿qué quedaba? La designación de los representantes, como bien se acaba de decir aquí, de la segunda minoría de cada una de las cámaras, de diputados y de senadores. Y acá hay que hacer una distinción. En diputados, Sergio Massa aceptó lo que dice la Constitución y lo que ordenaba el fallo de la Corte, además de esa ley de 1997, y designó a la segunda minoría, a la diputada Roxana Reyes del radicalismo. Pero en cambio, en el Senado, sorpresivamente, se dividió el bloque de la mayoría para crear de manera ficticia una segunda minoría y de manera tramposa se ha violado la Constitución en distintos aspectos. Se ha violado el artículo 114, obviamente, de lo que cómo tiene que integrarse el Consejo de la Magistratura. Se ha violado la ley que hablaba en definitiva de 4 representantes, 2 por la mayoría, y los otros 2, uno de la primera minoría y otro de la segunda minoría. De tal manera que es muy evidente que esta división, que ha sido sorpresiva y posterior al vencimiento del plazo, es una trampa para lograr un lugar más de consejero para el oficialismo, que ahora va a tener 3 representantes y solo uno de la minoría, que es la senadora Jacopo de Jujuy. Así que, en definitiva, esta situación escandalosa, que ahora está judicializada, sigue a otra jugada previa que ustedes ya conocen, porque un diputado del kirchnerismo se presentó ante el Juzgado Federal de Paraná para lograr una medida cautelar que impida a los presidentes de ambas cámaras cumplir con el fallo de la Corte. Esto, que no ha tenido precedentes, fue dejado rápidamente de lado por la Corte Suprema, que en cumplimiento de su propio fallo ya ha procedido a tomar juramento a los otros miembros del Consejo de la Magistratura. Así que, en definitiva, esto es lo que ha ocurrido, y frente a la pregunta central sobre si esto afecta a la institucionalidad del país, no hay ninguna duda de ningún tipo que esto lo único que muestra es la muy baja calidad institucional que tiene la Argentina. Acá son sistemáticas las violaciones de la Constitución. En este tema es muy claro lo que dice la Constitución y el espíritu que tuvimos los constituyentes al introducir esta nueva figura muy importante para el Poder Judicial,
y también es muy evidente el manoseo que se hace de las instituciones, claro, lo cual obviamente es muy grave para el país. Se entiende. Doctor, lo escuchaba claramente a usted cuando hablaba de una nueva violación a lo que sería el poder constitucional, y por ahí la gente del otro lado se está preguntando, bueno, esto ya ha pasado en diferentes ámbitos, en diferentes puntos. ¿Puede llegar a quedar en la nada? Y lo otro que le consulto, el factor fundamental que lo hemos escuchado hablar también es Luis Juez a través de su reclamo. ¿Va a quedar en la nada también eso o van a poder apelar a lo que él dijo? Él ya presentó ante el Poder Judicial una impugnación solicitando al juez, técnicamente se llama un juez de ejecución de sentencia, que se designe, que se declare nula esa designación del senador Doñate, porque el lugar le corresponde en efecto a Luis Juez. No hay ninguna duda que le corresponde a Juez. Así que en definitiva, no sabemos qué va a resolver este juez. De todas maneras, lo que sí es evidente es que se va a cumplir el fallo de la Corte y ha empezado a funcionar el nuevo Consejo de la Magistratura. Doctor. Pero también hay que tener presente que cuando uno ve cómo ha quedado integrado el nuevo Consejo, sí, fácilmente se da cuenta que no tienen 2/3 de votos para ninguna de las fuerzas ahí para llegar a tomar las decisiones más importantes, que es proponer nuevos jueces o decidir la remoción de jueces. Así que, en definitiva... Justamente si eso va mi pregunta, doctor, porque ¿quién mejor que usted, que además es profesor de Derecho, para explicarle a la gente qué está pasando en Argentina, cómo podemos hacer para controlar esta situación? Porque vemos todo el tiempo que el Ejecutivo se mete en el Poder Legislativo, por ejemplo, a través de los DNU, vemos que se mete en la justicia a través de estas instancias. ¿Qué se puede hacer para controlar esta situación? La única posibilidad que tenemos es, en primer lugar, tomar conciencia de la situación, cosa que no es común. Yo he dirigido encuestas de cultura constitucional y el porcentaje de gente que desconoce la Constitución es muy elevado, lo cual revela que no hay una verdadera cultura democrática en el país y que hace falta mucho más educación cívica y democrática. En segundo lugar, la única posibilidad que la Argentina tiene para dejar la situación de decadencia en que se encuentra es aferrarse al cumplimiento de la Constitución, que es el gran proyecto político de los argentinos. En tercer lugar, evidentemente que es el Poder Judicial el que, frente a situaciones de violación tan ostensibles, es el que puede dar las soluciones. Por ejemplo, tardíamente, eso no hay ninguna duda, la Corte actuó, porque fíjense que frente a esa reglamentación inconstitucional pasaron 15 años hasta que se declaró la inconstitucionalidad de esa ley 26.080. Así que, en definitiva, es muy importante entender el valor de la independencia del Poder Judicial y el valor que tienen las instituciones. Si nosotros no logramos que funcione bien el sistema republicano, democrático, con división y equilibrio de los poderes, vamos a seguir en situaciones tan penosas y tan tristes como la que estamos viviendo en este momento bajo el punto de vista institucional. Clarísimo, doctor. Muchísimas gracias por estos minutos en Córdoba Noticias y por ser siempre tan preciso. Le agradezco muchísimo esta posibilidad. Muchas gracias a usted. Bueno. Allí lo teníamos al doctor Antonio María Hernández, quien es profesor de Derecho Constitucional, un abogado que la verdad ha escrito manuales, sabe muchísimo sobre el tema, alguien muy especializado para hablar sobre cómo está peligrando la institucionalidad en Argentina cuando el Poder Ejecutivo se inmiscuye en otros poderes. La verdad que uno lo escucha hablar al doctor con tantas precisiones cada vez que pasa por Córdoba Noticias y deja algunas frases bastante, no polémicas, pero sí muy interesantes para luego ser analizadas
y es una maravilla, de los mejores profesores sin lugar a dudas que tiene la Universidad Nacional de Córdoba. Momento de una pausa, Belu. Vamos a una pausa en Córdoba Noticias, pero quédese ahí que ya seguimos con más. Soy Federico Ruiz Díaz. Conocí el programa de inserción laboral en nuevas tecnologías. Significa un gran paso para mí en esta búsqueda por la inserción laboral definitiva, por una capacitación constante y seguir creciendo y aportar. Entre todos, hacemos programas de empleo que facilitan la inserción laboral y garantizan el trabajo genuino para más cordobesas y cordobeses. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. Seguro conoces a alguien atravesado por el problema de las adicciones. Sabes entonces del profundo dolor que les provoca, tanto a ellos como a sus familias y amigos. Sabes también lo difícil que es encontrar espacios de recuperación cuando la gravedad de su situación lo requiere. Es por eso que el intendente Martín Yarlora creó el primer Centro Municipal de Asistencia Comunitaria contra las Adicciones. No me quiero emocionar, pero es hermoso. Gracias. Gracias por hacer esto realidad. Por los chicos, por la juventud, por las infancias. Porque hay muchas mamás que han perdido chicos por culpa de la maldita droga. Para salvar vidas necesitamos generar espacios como este. Que en el medio del silencio de la droga, que en el medio del infierno de la droga, haya una aldea que sea un grito de esperanza, que extienda una mano solidaria y los tome en ese infierno, los rescate y los vuelva al camino de la vida. Córdoba Capital. Cada día mejor. Gestión Martín Yarlora. Cuidemos a quienes mantienen la higiene en nuestra ciudad. La seguridad vial nos involucra a todos. Respetemos las normas de tránsito para construir entre todos una ciudad más limpia y segura. En cada mesa conquistada por la rutina, siempre hay un rebelde. Ese que le pone sabor a la semana. Enemigos de los comedores que se hacen pasar por escritorios. Visionarios que encuentran mesas donde nadie más las ve. Ustedes son héroes que hacen nuestras comidas memorables. Preparen los platos y brindemos con Cepita Fresh por comidas más jugosas. Tu salud siempre está primero. Por eso en la obra social Perkins tenemos un plan para vos. Te ofrecemos la mejor cobertura médica sin coaseguro. Contamos con una trayectoria de más de 30 años. Afíliate hoy y empezá a sentirte más seguro. Más info en osperkins.com.ar o al 0351 155 57 63 76. Obra social Perkins. Cuidando tu salud. Alcance vas a encontrar planes de ahorro a tu medida. 25 años cumpliendo el sueño de los argentinos. Ahora Alcance está mucho más cerca. Ingresá a www.alcanceplanes.com.ar y empezá a ahorrar. La actual Plaza de la Intendencia lleva el nombre Plaza de la Intendencia Héroes de Malvina en homenaje a quienes defendieron nuestra soberanía. Esta iniciativa se suma a las distintas acciones generadas por la Comisión de Homenaje y Reflexión por el aniversario número 40 del conflicto del Atlántico Sur. Consejo Deliberante de Córdoba, con diálogos por los consensos para vivir mejor. Vaya agendando lo que le vamos a decir porque lo tiene que tener en cuenta a la hora de salir a su casa para ir a trabajar y ir a realizar las distintas actividades de la jornada.
Martes y miércoles se ha decretado un paro nacional de transporte, así lo ha anunciado UTA, y estas medidas se llevarían a cabo si no llegan al acuerdo que están exigiendo el 50% que se le ha aumentado al AMBA y que no se ha hecho visible en otras provincias. Ellos están pidiendo este reclamo salarial que se equipare federalmente a todo el país. Hoy había una reunión entre UTA y también los demás dirigentes para tomar la decisión formal, porque hasta el día martes 26 se puede dar lo contrario y UTA decidir levantar el paro. Por momento es una situación en donde hay muchos inconvenientes. Primero, claramente, por los choferes que están en todo su derecho en reclamar un aumento de entre, como bien Belu decía, un 50 y un 55%, pero también está la gente que necesita el transporte para movilizarse, tanto aquí en la ciudad como en el interior, y también al incluir los de larga distancia para poder salir de la provincia de Córdoba. La mayoría que se van a ver afectados van a ser los trabajadores que no tienen auto, que no tienen una moto, no pueden contar con ningún elemento para poder movilizarse. ¿Y qué va a pasar? El empleador le va a tener que abonar el taxi para poder movilizarse. Bueno, justamente también hay que reconocer, y esto es importante, el hecho de que lo hayan anunciado con anticipación, porque por lo general uno se entera en el mismo momento, suelen ser sorpresivos los paros, así que en buena hora, más allá de la medida que obviamente siempre termina afectando al trabajador, en buena hora que lo hayan anunciado con anticipación. Téngalo en cuenta, martes y miércoles de la semana que viene va a estar afectado el servicio de transporte de corta, mediana y larga distancia. Hay otra noticia que tampoco es buena y tiene que ver con la economía. Bueno, una familia de 4 personas, 90.000 pesos para no ser pobre. ¿Usted lo tiene? ¿Lo tiene la gente a 90.000 pesos? ¿Llega el sueldo mensual a 90.000 pesos para no caer en la pobreza? Esto estamos hablando de no darse lujo de absolutamente nada. Si usted ya paga una cuota del auto, el 70% de los 90.000 pesos se le va ya en la cuota del auto, si más o menos estamos hablando que están entre unos 50 a 60.000 pesos, dependiendo de la inflación. Usted se quiere hacer un viaje, no va a poder porque una familia necesita 90.000 pesos. Los aumentos que viene reportando todos los meses el INDEC no paran. Tuvimos una inflación del 6% el mes pasado. ¿De cuánto será la próxima? Un dólar que ahora ya está por las nubes, 204 pesos en el mercado informal y puede llegar a abrir el día lunes a 207 pesos. Entonces, 90.000 pesos, ¿alcanza o no alcanza? ¿Se cobra eso? Hay que tener en cuenta que justamente para medir el tema de la pobreza se mide una canasta básica total en la que además de alimentos se tienen en cuenta otros rubros como indumentaria, salud, transporte y educación. 90.000 pesos es lo que dice el INDEC que se necesita. Para mí es un poco más en virtud del contexto inflacionario. Todo eso de lo que usted nombró, una prepaga, si una familia de 4 personas, 20.000 pesos, una prepaga para los 4, y ya ahí reste usted, tiene 70.000 pesos. Si se quiere comprar un pantalón, quiere uno de marca, 5.000 pesos en adelante. Uno no de marca, 3.000 pesos en adelante. Entonces tenemos que ver si esos 90.000 pesos es real o engaño. Bueno, también hay que decir que 39.862 pesos es lo que necesita una familia de 4 personas como ingreso mensual para que un hogar no sea considerado indigente. Estamos hablando de acceder a lo básico, la alimentación. 39.000, casi 40.000 pesos, perdón, para poder comprar solamente alimentos, solamente. Realmente estamos en una situación muy alarmante. Veremos cómo siguen las medidas de esta guerra contra la inflación. Hacemos una nueva pausa en Córdoba Noticias y ya continuamos con más.